te dan una carilla. Después otra pregunta puede ser, ¿cuál es el rol de la teoría en ambas corrientes? ¿No? ¿Cómo, profe? ¿Puedo repetir? Voy a robar los documentos. Para los que no saben, yo no encuentro un ilícito. Bueno, texto número 2. Hablamos del señor Thomas Kuhn. Nosotros hablamos de Thomas Kuhn, estamos hablando de un epistemólogo del siglo XVIII, del siglo XIX, del siglo XX. Y lo que hace es escribir un libro que se llama La estructura de la producción científica, y lo que plantea es cómo se da históricamente el cambio de paradigma. Hay preguntas de parcial, ¿qué es un paradigma? Ustedes que van a responder. ¿El 4 de Chicago? No, ¿qué es paradigma? ¿Qué es? No saben. ¿Es algo que responde a todos los interrogantes? Está bien lo que dijiste, pero está incompleto. Es un conjunto de teorías, valores. No, sí, es un conjunto de teorías, valores. Es una cosmovisión del mundo. Bueno, eso es un paradigma. Entonces, el texto de Thomas Kuhn lo que establece es cómo se hace el cambio de paradigma dentro del mundo de la ciencia. Entonces, lo que establece es que esa estructura se compone de la siguiente manera. Hay una primera etapa de presciencia, que en esa primera etapa la historia es así. Todas las ciencias, y esas ciencias lo que hacen es tratar de desarrollarse cada una con su propia concepción, con su propio paradigma. O sea, no hay un paradigma dominante, no hay un paradigma hegemónico que tiene una hegemonía, no. Sí. Hasta que una de esas ciencias sobresale con el resto de las otras y lo que hace es marcar, o sea, le marca el ritmo a todas las demás. Entonces ahí entramos en la etapa de ciencia normal, donde todas las ciencias se desarrollan pero bajo una sola concepción. Entonces, en esa etapa de ciencia normal hay un desarrollo fructífero muy elevado de las ciencias bajo una concepción. ¿Qué cosa? Y acá nosotros encontramos los enigmas. ¿Qué es un enigma? Un problema que no tiene solución. ¿Cómo? Es un problema que no tiene solución. No, es un problema que tiene respuesta dentro del paradigma vigente. Es un enigma. Un problema con una respuesta. Pero ¿qué pasa cuando nosotros tenemos una anomalía? ¿Qué es una anomalía? Algo sin respuesta. ¿O? Algo sin respuesta. Bien. Es un problema sin respuesta
dentro del paradigma vigente. O sea, estuvo bien, pero te capturé del paradigma. Entonces, pregunta de parcial: ¿qué es un enigma? Pregunta de parcial: ¿qué es una anomalía? O por ahí la misma pregunta: ¿qué es una cosa que es la otra? ¿Cuál es la diferencia? Era lo que faltaba. Era lo que faltaba. Que no tenía respuesta en el paradigma. Un enigma. Bueno, entonces entramos en la etapa de ciencia normal, donde aparecen estos enigmas que tienen respuestas, pero surgen las anomalías, que son estas preguntas sin respuesta, estos problemas que no van a ser respondidos por el paradigma, y cuando se habla con corrección de esas anomalías, el paradigma pierde cierto grado de legitimidad. Entonces ahí parte de la comunidad científica empieza a desconfiar del paradigma, ¿no? Y ahí pueden pasar varias opciones. Por ejemplo, aparece un enigma, ¿no? Y un grupo de científicos dice: yo tengo la respuesta a esto. Buenísimo. Está el problema con esa pregunta, le dan la respuesta a eso, y después en ese grupo de científicos hay dos opciones: o dar una respuesta a todo, una cosmovisión a todo, o sea, porque llueve, porque el mundo se creó, porque Boca es fanático de River, diferentes respuestas que interpelan al mundo. Pero si ese grupo de científicos no tiene esa respuesta general de todo y solamente responde a por qué pasó ese problema, es un grupo de científicos y nada más. O sea, tienen la respuesta a esa pregunta, a ese enigma, y no mucho más. Entonces, si ese grupo de científicos, además de tener esa respuesta, tiene o puede elaborar una cosmovisión, ¿no? Puede elaborar un paradigma entero nuevo, ahí sí ese grupo de científicos puede disputar el paradigma. Entonces, bueno, de manera que se supone. Bueno, claro. Entonces, el grupo de científicos tiene que tener una respuesta a todo, una concepción del mundo, y ahí puede disputar el paradigma vigente. Obviamente, cuando hay una acumulación de anomalías, entramos en la etapa de crisis. Y en esta etapa de crisis se encuentra esta situación. Si ese grupo de científicos tiene la capacidad de generar un paradigma nuevo, o si solamente tiene una respuesta nada más. Entonces, en esa etapa de crisis, podemos derivar el cambio de paradigma, y ahí entramos en la última etapa, donde se cambia ese paradigma, que es cuando la comunidad científica acepta el nuevo paradigma vigente, o sea, acepta el nuevo paradigma, y ese paradigma se transforma en el paradigma que rige todo el mundo de las ciencias. ¿Está bien? Entonces, etapa de preciencia, ciencia normal, crisis, cambio de paradigma. ¿Te parece muy difícil? Entonces, el viernes que viene, cuando te pregunten cuál es la estructura de la revolución científica, ¿cómo con eso? Muy bien, profesor. Las etapas son preciencia, ciencia normal, etapa de crisis y etapa de cambio. Y después pones: esto es un ciclo circular. Y ya está.
rápidamente yo. ¿Está bien? Y bueno. Después viene bueno, este texto, ¿se entendió? Este texto las preguntas pueden ser: ¿qué es una anomalía? ¿Qué es un enigma? ¿Cuáles son las etapas de la, o describa cuál es la estructura de la conclusión científica? Tienen que poner esto en las etapas. ¿Qué es un paradigma? No mucho más. ¿Bien? ¿Y cómo es los 60? ¿También vale? ¿Qué? ¿Qué claro? 60 y las manos y las manos. ¿Sí? El problema es Ahora, ¿está bien eso? Después sigue el texto de Schusterman. El texto de Schusterman lo vamos. Vamos directamente al texto de Hernández Sampieri. El texto de Schusterman es el tercero. El texto de Schusterman es el tercero. Vamos directamente a la unidad 4. Hernández Sampieri. Este texto habla de cómo llevar adelante un proyecto de investigación. Nosotros vemos solamente los primeros 5 pasos. Primero, ¿cuál es el primer paso? La idea. La idea del proyecto de investigación que puede surgir desde una conversación superficial con un compañero de CNC, yendo a comprar en la panadería PAM y 2 viejas están hablando de algo, escuchamos muy atrás. Puede surgir de cualquier cosa: escuchar una canción en la radio, ir a la cancha. El punto 2 tiene que ver con establecer un problema. Ese problema se establece en una pregunta: ¿por qué las mujeres de 15 a 22 años de la zona rural del pueblo de Ledesma, de la provincia de Jujuy, abortan? Nosotros establecemos ese problema en esa pregunta. Ese problema en esa pregunta lo que hace establecer directamente es un objetivo principal, que es responder esa pregunta, porque entender por qué, o poder explicar por qué las mujeres de 15 a 22 años de la zona rural del pueblo de Ledesma, de la provincia de Jujuy, abortan. Y a su vez, nosotros podemos elaborar preguntas secundarias, que lo que hace es establecer objetivos secundarios del proyecto de investigación. ¿Está bien? Y además, cuando nosotros establecemos la pregunta, nosotros vamos estableciendo distintas variables. ¿Qué es una variable? Una variable es... ¿Qué es una variable? Una variable es un valor que varía y que esa variación de ese valor es medible. Como por ejemplo la edad, sexo, un lugar.
Entonces, nosotros dentro de esa pregunta, en el segundo paso, establecemos distintas variables dentro de esa pregunta, que lo que nos va a permitir es que el proyecto de investigación sea en un punto lo más preciso posible. Porque de vuelta, nosotros necesitamos que sea preciso, porque después a la hora de llevar adelante la segunda parte que nosotros no vemos, pero igual no podemos negar que existe, nosotros tenemos un trabajo de campo, tenemos que tratar de que esa pregunta sea lo más precisa posible para no terminar haciendo cualquier cosa. Después, el tercer paso es la elaboración del marco teórico. El marco teórico tenía dos partes. Una primera parte que es la revisión de literatura y una segunda parte que ¿cuál era? ¿Cómo? ¿No era verdad? La construcción de la ¿No dice? perspectiva. ¿Cómo? La construcción de la perspectiva. ¿De la qué? No, Así, no. la construcción. ¿Ahí era las dos? ¿Cómo dice? Creo que sí. Que faltó una clase, pero no me acuerdo. Sí, ya lo ¿ahí era las dos? ¿Lo de adelante? ¿Los pequeños de adelante? Construcción de una perspectiva teórica. ¿Cómo? Una perspectiva teórica. Bien, otra manera. La construcción de una perspectiva teórica. Que eso puede derivar en un caso que es muy raro de elaborar una teoría propia o de seguir una teoría preexistente y dentro de ese proyecto de investigación utilizar esos conceptos de esa teoría. Por ejemplo, si nosotros queremos hacer un proyecto de investigación, el proyecto de investigación lo hace un científico que es marxista, cuando hable de su teoría va a utilizar conceptos de la teoría marxista, como la plusvalía, como capital, trabajo. ¿Está bien? ¿Se entiende? Y el marco teórico es el punto más importante porque es donde se argumenta por qué se lleva adelante ese proyecto de investigación, cuál es el sentido, la génesis, el espíritu con el cual nosotros estamos elaborando tremendo proyecto de investigación. Además, se tiene la responsabilidad de ir guiando el proyecto de investigación, de argumentarlo, de evitar que se caigan en errores. Es la parte más importante. El cuarto paso es donde nosotros establecemos cuál es la finalidad académica de nuestro proyecto de investigación, donde nosotros establecemos si es descriptivo, explicativo, exploratorio o correlacional. O sea, la finalidad académica de nuestro proyecto de investigación. Y esto está relacionado a, obviamente, qué tipo de temas estamos abordando con nuestro proyecto de investigación. Si es un tema poco tocado, poco visto por la comunidad científica, puede ser que sea exploratorio. Nosotros queremos describir algo descriptivo, queremos explicar algo explicativo. Es muy redundante todo esto. ¿Está bien? ¿Explicarlo, profe? ¿Cómo? ¿Podrías volver a explicarlo, por favor? Solo con mucho. En el cuarto paso, nosotros la finalidad es establecer cuál va a ser el tipo de proyecto de investigación. Entonces nos damos académico, ¿no? O como académico, en el sentido de para qué queremos hacer un proyecto de investigación. Y está relacionado al tema o la pregunta que nosotros establezcamos ahí para los que no lo vinieron o no recuerdan, son 4 tipos de proyectos de investigación. El exploratorio, que cuando nosotros abarcamos un tema que por ahí es relativamente nuevo, entonces nuestra finalidad del proyecto de investigación va a ser de explorar esa temática.
Puede ser descriptivo, en ese sentido, es cuando nosotros queremos describir algún fenómeno que sucede dentro de la sociedad. Puede ser exploratorio, exploratorio descriptivo, explicativo, cuando queremos explicar algo. O sea, la finalidad del proyecto de investigación va a ser explicar por qué pasa algo. Y el correlacional, que tiene que ver, que es el más complejo, que casi nadie lo hace, en cómo a través de la relación de diferentes variables a un elevadísimo número, cómo eso puede tener una relación, cómo en el proyecto de investigación explicamos cómo se da esa relación, que es la más difícil y la que casi nadie hace. Entonces, en este cuarto paso, nosotros eligiendo entre correlacional, descriptivo, explicativo y exploratorio, o sea, cuál es la finalidad del proyecto de investigación con respecto al tema que nosotros elegimos. ¿Entendió? El último paso es el de la formulación de la hipótesis, que en el texto que ustedes tienen, que van a tratar de leer, ese punto 5 tiene muchas hipótesis. Las hipótesis que a nosotros nos interesan son las de investigación con las de trabajo y las hipótesis formuladas. Después el resto no nos interesa. ¿Qué es la formulación de hipótesis? Es tratar de elaborar una pregunta tentativa, una respuesta tentativa a la pregunta que nosotros establecimos en el punto número 2. Obviamente también a través de la formulación de una respuesta utilizando variables. Acá tienen que saber que es una variable independiente, dependiente. No, la hipótesis de investigación también va a ir del pasado. Sí. Entonces, este texto, ¿qué onda que viene? Ustedes con quién se van a encontrar, fija, uno, habrá preguntas. ¿Cuáles son los pasos para hacer un proyecto de investigación? De vuelta, los pasos son, el primero es la idea, el segundo, elaboración de una pregunta específica. 3 es el marco teórico. 4, ¿qué tipo de proyecto de investigación queremos hacer? Exploratorio, explicativo, correlacional, bla. Y el quinto, la formulación de hipótesis. Ustedes tienen que poner eso, obviamente acompañado de un desarrollo de cada uno de los pasos, ¿no? Segunda pregunta de este tema: ¿qué es el marco teórico? Y en ese ¿qué es el marco teórico? Ustedes tienen que poner ¿qué es el marco teórico? Las dos partes que contiene el marco teórico y las funciones del marco teórico. ¿Está bien? Sí. Esa es la segunda pregunta con respecto a este texto. ¿Hay alguna duda que tú sobre esto? Una pregunta, ¿qué son las hipótesis de investigación y las correlacionales, no?
puede decir que paso uno. Claro. Sí, es lo mismo. Bien. ¿Está bien? El último texto que queda es el de Nelia Argenti, que es la señora que habla del muestreo. Que nosotros hayamos visto que, por ejemplo, nosotros tenemos una metodología cualitativa, una metodología cuantitativa, tenemos un método mixto que utiliza herramientas de ambas metodologías. Y nosotros vimos, por ejemplo, qué es un muestreo, que nosotros tenemos una población, nosotros tenemos una muestra y después tenemos una unidad de análisis. Por ejemplo, una población serían los estudiantes IPC de aula 03. Una muestra sería con la gente que está en la fila, en las columnas que está el ventilador. Y la unidad de análisis sería cada uno de sus estudiantes, ¿no? Entonces tienen que saber explicar eso. Y además, si nosotros hablamos de los problemas de la representatividad y la representación, lo que dijimos la otra vez, muchas veces dentro del mundo de las ciencias sociales podemos tener dos tipos de problemas. El primero es que cuando nosotros queremos hablar, ¿no? Por ejemplo, de algo a nivel nacional y nosotros tenemos el problema que tenemos una falta de representación por ahí de algunas provincias, pero para completar los datos nosotros hicimos una sobre representación de otras provincias. ¿Se acuerdan? Sobre ser la que llamada a cada provincia. Bueno, ese es el primer problema, que hay una falta de representación y por ende una sobre representación de algunas provincias. Y el otro problema tiene que ver con que si nosotros vamos a hablar de un lugar determinado, nosotros tenemos que entender que ese lugar no es homogéneo, tiene diferentes partes, entonces nosotros tenemos que contemplar, o si queremos hacer, mejor dicho, si queremos hacer bien el trabajo, nosotros tenemos que contemplar todas esas partes y cubrirlas. Ese es el ejemplo de, bueno, no es lo mismo lo que una persona que vive en La Boca o Barracas, no va a opinar lo mismo que una persona que vive en Palermo o en Recoleta, o en Urquiza y en Villamorreón, no van a opinar lo mismo. Entonces, si nosotros después queremos hablar de un tema y decir que toda la Cátedra Federal opina lo mismo sobre algo, nosotros tenemos que hacer una representación real de eso. ¿Está bien? Bueno, pregunta del texto puede ser cómo se hace el muestreo, que es lo que dijimos primero, y el otro, cuáles son los problemas de la representación y representatividad. ¿Cómo se hace un muestreo y cuál es la similitud? ¿Cuál es el problema de la representación y representatividad? Los problemas mismos. Creo que de eso del cuarto, todas las personas preguntaban todo el tiempo. ¿Qué cosa? El cuarto, de definición de tipo de investigación. Tipo de investigación. Tipo de investigación. Sí. Representación. Después te paso el audio. Es más poco. Tiene mucho más poco. Más o menos. Bueno, ¿alguna duda de YouTube? Nada.
Bueno, el parcial va a tener 4 preguntas. Una pregunta sobre cada texto, más o menos ya saben qué pregunta puede ser de cada texto o no. ¿Lo vieron? Bueno, más fácil posible. Lo que sí, más o menos ya saben lo que van a preguntar. Bueno, traten de responder esas preguntas y lean en base a eso. Tenemos una pregunta donde puedan escribir una carilla. Pónganle otra. Escriban, no hagan cuadros, no hagan esas cosas raras. Tienen que escribir. Y de vuelta, al parcial pongan el nombre y apellido. Y DNI. Hay un parcial que no tiene dueño. No mucho más. El parcial lo vamos el viernes. Martes van a estar las notas. Y el otro viernes se recupera el tiempo. ¿Está bien? Solamente recuperan un parcial. Por ejemplo, si los dos sacaron 2 y quieren recuperar uno, recuperan uno de los 2 parciales, no pueden hacer los 2 parciales. ¿Está bien? Pero por ejemplo, sacaron un 2 y un 2, tienen que sacar un 6 en el parcial que recuperen para ir al final. Porque los 2 parciales tienen que sumar 8 para ir al final. ¿Está bien? Lo que por si la los Para ir. para Para el segundo parcial. Texto de Chávez. Texto de Moore. Estudiamos 4.